Nos había acabado el tiempo, así que vamos a reiniciar, ¿ya? Voy a compartir nuevamente con ustedes las diapositivas que teníamos en observación, ¿no? Ahí está, ahí nos quedamos. Me voy a pasar el celular, ¿ya? Me voy a pasar el celular. A ver, sus audios que están filtrándose conversaciones de sus hogares, chicos. No me quiero enterar de cosas privadas, por favor. Sí, ahora te respondo, hijita, sino que estoy esperando que se unan los demás compañeros. Sí, se cerró todo, se acabó el tiempo, pues, pero ya estamos aquí nuevamente, ya. Bien, creo que ya podemos continuar. Ya, muy bien. Ya podemos continuar, me parece. Ya, como les decía, alguien me preguntó, perdón, sobre el, el epíteto de Héctor, ¿no? El de tremolante casco. Por acá tengo una pregunta. ¿Cuál es el parentesco entre Aquiles y su mejor amigo? Ah, y Patroclo. Mira, según la película Troya, ellos eran primos. Sin embargo, en la Ilíada se señala la amistad, más no el parentesco sanguíneo. ¿Ya? Ellos eran amigos. Y bueno, voy a contarles algo que quizás ya han oído de otro profesor, ¿ya? O en alguna otra clase. Sí, lo que sucede es que en la antigua Grecia existía el término erastés y erómano. ¿Cuál es la diferencia entre erastés y erómano? ¿Han oído hablar de esas expresiones? Erastés y erómano. El erastés es el amante y el erómano es el amado. Es decir, el erastés es el activo y el erómano es el pasivo. Mira, en la antigua Grecia no estaba mal visto que un hombre barbado, es decir, que un hombre maduro, tuviera un amante varón, siempre y cuando este amante varón fuese un jovencito imberbe, es decir, sin barba. Y aunque ustedes terminen asombrándose, en las representaciones de antiguas pinturas se muestra a un Aquiles imberbe, ¿ya? Se muestra un Aquiles imberbe, ¿ya? Y a un Patroclo barbado. Eso da a entender que en esta relación Patroclo era el activo y Aquiles era el pasivo. Sin embargo, esta imagen, ¿no? De un Aquiles pasivo en lo íntimo, en lo sexual, no se veía, digamos, bien reflejado en ese arquetipo varonil, en ese arquetipo heroico que él poseía a través de los poemas homéricos. Por tal motivo, con el correr de los siglos, con el correr del tiempo, esta imagen terminó invirtiéndose y empezaron a mostrarse diversas obras pictóricas en las que encontraremos a un Aquiles ya mayor y a un Patroclo menor, tanto en edad como en estatura. Esquilo, entre las obras perdidas de Esquilo,
se señala una obra titulada Los Mirmidones. Esto gracias a los catálogos que se realizaron pues en aquella época remota, ¿no? De los autores de la tragedia griega. En una de esas obras, ya titulada Los Mirmidones, se ha logrado conservar un fragmento, ¿ya? Se ha logrado conservar un fragmento de los Mirmidones y encontramos a un Aquiles llorando por la muerte de Patroclo, pero señalando que extrañaba los labios y esas caderas que le daban calor cuando ambos dormían en su tienda de guerra, en su tienda de batalla. Entonces encontramos a un Aquiles afirmando, ¿no? Más que una amistad hacia Patroclo. Lamentablemente ese texto solamente se halla pues algunos fragmentos, ¿no? Algunas partecitas. Y si desean pueden googlear para que no se den cuenta que les estoy engañando. O sea, profe, que entre los guerreros griegos había una relación homosexual. Sí, pero una relación homosexual bajo otros criterios, bajo otros conceptos completamente distintos, completamente diferentes a los criterios que nosotros tenemos acerca de las relaciones homosexuales de nuestra época, ¿ya? Recuerden que la sociedad griega era una sociedad súper machista, donde la mujer no era considerada un igual del varón. Por lo tanto, el hombre no podía entregar sus emociones y sus sentimientos a un ser inferior a él. Solamente podía compartir sus emociones y sentimientos al mismo nivel, a la misma altura que otro varón. De ahí esas relaciones, ¿no? Entre un varón adulto y un varón adolescente o un varón juvenil. Pero cuando el varón juvenil llegaba pues ya a cierta edad y empezaba a crecerle la barba sobre el rostro, él ya tenía que dejar de ser un erómano y pasar a convertirse en un erastés. Es decir, en pasar al lado activo y dejar ese pasado de pasividad. Y por complemento, también tener pues una esposa con la finalidad de procrear para tener hijos que sean la descendencia hacia futuro. Pero eran otros criterios para estar relacionándose entre varones, ¿ya? Así que estos grandes guerreros como Aquiles, como Ajax, por ejemplo, incluso Hércules, ¿ya? Tenían sus erómanos, ¿ya? Tenían sus amantes más jóvenes. Por ejemplo, Hércules siempre vivía muchas aventuras al lado de su sobrino Iolao, y es por eso que muchos investigadores señalan que probablemente Iolao era su erómano, ¿no? Es decir, su amado, su protegido. Bien, chicos, nos estamos explayando demasiado. No necesariamente era un acto de violencia sexual, muchas veces era una relación de mutuo acuerdo, ¿ya? Sobre todo de mutuo acuerdo. Recuerden el caso paradigmático del padre de Edipo, ¿no? Ya para ir cerrando este asunto y continuar con lo que debemos, sino que a algunos les resulte interesante y por eso vienen las preguntas. Eh, no es que fuese necesario, pero era la costumbre y era bien visto por la sociedad en aquella época, ¿ya? No estamos diciendo que era algo necesario, pero era la costumbre. Los hombres mayores se sentían atraídos por efebos, es decir, por adolescentes, por jovencitos. Se cuentan muchas historias de pederastía de parte de Sófocles, por ejemplo. Se cuenta que Sófocles era pues un pederasta, ¿no? Pero que eso no era mal visto en aquella época, era aceptado, eran otras costumbres. Por eso les digo, no hay que juzgar el pasado con criterios o conceptos que manejamos en la actualidad, porque de lo contrario vamos a cometer falsos juicios de valor, juicios anacrónicos, juicios absurdos, ¿ya? Me dejo entender, espero ser claro. Y para cerrar les decía que no sé si recuerdan aquel pasaje mitológico del padre de Edipo, Laio, cuando fue expulsado de Tebas por sus primos Anfión y Seto, él fue recogido en el reino de Pélope, y el rey Pélope tenía un hijo adolescente llamado Crisipo. Laio, tú te vas a quedar aquí en mi reino, pero te daré una tarea, un trabajito. Vas a convertir a mi hijo Crisipo en un gran guerrero. Le enseñarás a conducir los carruajes de combate, los carros de combate, y le enseñarás a usar la espada.
pero en esos ejercicios militares, en esos ejercicios de guerras y de luchas, surgió un enamoramiento entre Layo y Crisipo. Según algunas versiones, Layo, obsesionado por el joven Crisipo, lo habría violado, lo habría poseído violentamente. Y tras este acto que para Crisipo representó un agravio, un deshonor, porque no fue voluntaria la entrega, sino un acto violento que vulneraba su virilidad, decidió quitarse la vida. Según otras versiones, no fue Layo quien asesinó a Crisipo, sino sus hermanos que estaban celosos del gran amor, del gran cariño que Pélope le tenía, la mayor fortuna del padre. Estos hermanos suyos, Tiestes y Atreo, lo terminaron asesinando. Entonces Pélope, enojado por el asesinato, por el crimen de su hijo, buscó un culpable. Atreo y Tiestes, para no ser inculpados, le dijeron a Pélope que fue asesinado por Layo. Entonces, ¿no? Existen estas versiones. En una de esas versiones, Crisipo fue violentado sexualmente, en otra fue asesinado, pero no violentado porque descansaba y dormía plácidamente al lado de Layo. Y eso demostraba pues que era una relación de mutuo acuerdo, ¿no? Existen estas diversas versiones, pero siempre relacionando este tipo de situaciones, ¿no? Entre un varón mayor y un varón más joven, ¿no? Y en la antigua Grecia eso era una moneda corriente, una costumbre, ¿no? Un hecho dado. Bien, bueno, creo que me he explayado mucho sobre este asunto. Ahora sí vamos a continuar, ¿ya? Bien, pasemos a la Ilíada. Ahí tenemos a ese monstruo de Brad Pitt representando a Aquiles, ¿no? Qué feo que es, qué horrible. Muchos dirán, fue, era envidioso. Bueno, no importa. Ahí tenemos la Ilíada, chicos. El término, el término Ilíada viene de Ilión. Ilión es el nombre con el que los griegos conocían a Troya, ¿ya? Por eso el término para nombrar a esta obra es la Ilíada, ¿no? La guerra de Ilión, ¿ya? Si no sería la Troyada. Y obvio no suena muy bien, ¿no? Que le pregunten a uno joven, ¿le gustó la Troyada? No suena muy bonito que digamos, ¿no? Así que mejor la Ilíada, ¿ya? Profe, ¿y por qué Ilión? Porque el fundador de esta ciudad se llamó Hilo. Hilo es un ascendiente, es un ancestro de Príamo. Entonces Hilo se convertiría en el patronímico de la ciudad. El nombre de este héroe serviría para bautizar a la ciudad que él erigió, ¿no? Que él fundó. Y sus descendientes, pues, conservarían ese nombre, ¿no? Ilión, 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 ¿ya? Y de ahí, Ilíada. Muy bien, chicos. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de Ilíada? Porque la Ilíada no narra toda la guerra de Troya, eso ustedes lo tienen que tener muy claro, ya hay que tenerlo muy claro. La Ilíada no narra toda la guerra de Troya, narra solo un fragmento de la guerra. 51 días del último año de la guerra, ya 51 días del último año de la guerra. Eso es lo que narra la Ilíada. ¿Ya? Muy bien. A ver, hay que conocer los antecedentes. Ya, hay que conocer los antecedentes. Porque de lo contrario, muchos piensan de dónde vienen pues estas cosas, por qué se da la guerra, ¿no? ¿Quién es Aquiles? ¿De dónde viene? ¿Quién es Tetis? Tenemos que conocer todos eso, ¿ya? Un antecedente muy importante es la boda de Tetis y Peleo. Profe, ¿quiénes son Tetis y Peleo? Los padres de Aquiles. Ellos se casan e invitan a todos los dioses, menos a Eris, la diosa de la discordia. Y como Eris no fue invitada, se rayó Eris. Se enojó Eris. Ya estaba, pero enojadísima Eris. Estaba volando Eris. Entonces, ¿qué sucedió? Eris decidió vengarse y llevó una manzana con una nota que decía para la más bella de las diosas. Hera, Atenea y Afrodita vieron la manzana, vieron la inscripción y empezaron a discutir quién de las tres merecía la manzana y la denominación de la más bella. Obligaron a Zeus que elija una de las tres. Zeus se lavó las manos como Poncio Pilatos y dijo, yo no puedo ser juez y parte porque aquí en la competencia está Atenea, que es mi hija, esta Hera, que es mi esposa, así que no se van a sentir contentas con la elección que yo, ¿no? que yo lleve a cabo. Así que vayan a Troya, busquen
a Paris, que tiene el don del buen gusto, él sabrá elegir, ¿no? Hera le ofreció poder, Atenea sabiduría, y Afrodita le dijo, si me eliges a mí, te daré, pues, a la mujer más hermosa de la tierra, ¿no? Y Paris, tan débil como muchos varones, terminó inclinándose por el amor de una hermosa mujer, ¿no? Y es por eso que termina eligiendo a Afrodita. Hera y Atenea juraron vengarse de Paris. Es por eso que en la Ilíada Afrodita defiende al troyano Paris y a los demás troyanos, mientras que Hera y Atenea quieren la destrucción de Troya porque ese troyano no las eligió como las más bellas, ¿no? Entonces hay consecuencias de estos actos. Profi, ¿cuál fue la mujer más bonita que se le ofreció a Paris? Helena, una hija que también era de Zeus, una hija que también surgió de una infidelidad de Zeus. El problema es que cuando Paris llega a Esparta y se enamora de Helena, y Helena de Paris, y la secuestra, Helena estaba casada. Todo hubiese sido perfecto si es que hubiese encontrado a Helena soltera, pero Helena estaba casada, y estaba casada con Menelao, hermano de Agamenón. Menelao, cuando fue elegido por Helena, porque Helena tuvo muchos pretendientes y ella eligió a Menelao, los demás pretendientes que no fueron elegidos hicieron una promesa. Cuando Menelao y Helena necesiten ayuda, porque su matrimonio así lo indique, nosotros iremos a brindar nuestra ayuda. Por eso, ahora que Helena, ¿ya? Sí, es el destino. Helena tenía una profecía que iba a ser secuestrada. Y sabes que me vas a secuestrar, lo sé, tú vienes a secuestrarme, el destino lo indica, ya secuéstrame, ¿no? Y Paris se la llevó. Y Menelao les hizo recordar a los demás héroes, ¿ya? Les hizo recordar a los demás héroes, claro, el fatalismo, el destino, les hizo recordar a los demás héroes la promesa que habían hecho. Así que los héroes empezaron a llegar uno tras otro, cada uno con su ejército. Agamenón con el suyo, Aquiles con el suyo, Ulises con el suyo, Néstor con el suyo, y todos estos ejércitos fueron a Troya. Así inicia la guerra de Troya. ¿Cuánto tiempo duró la guerra de Troya? ¿Cuántos años duró la guerra de Troya? Duró 10 años. ¿Ya? La Ilíada no narra los 10 años de la guerra, narra 51 días, ¿ya? Ojo al dato, narra 51 días, eso es lo que narra la Ilíada, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las principales acciones? Tenemos la peste de Apolo, ¿no? Así inicia la Ilíada. Si a ti te dicen, la Ilíada inicia con el rapto de Helena, ¿qué dicen ustedes, verdadero o falso? Falso, claro, más falso que los anuncios del presidente Vizcarra, ¿ya? Muy bien, recontra falso, ¿ya? Más falso que, más falso que moneda de 3 soles, ¿ya? Bien, no empieza con el rapto de Helena, por eso lo he indicado arriba, ¿no? Antecedentes, son hechos que ocurren antes de lo que se va a contar en la Ilíada. La Ilíada empieza con una peste, la peste de Apolo, ¿ya? La peste de Apolo. Profi, ¿por qué Apolo castiga a los griegos? A los griegos también se les llama aqueos, ¿no? En realidad se les llama de diversas maneras. Recuerden que Grecia no era una nación unificada, habían diversos pueblos y uno de esos pueblos eran los aqueos, otro pueblo eran los argivos, otro pueblo los dánaos, pero el nombre o la denominación más representativa, aqueos, por una zona de Grecia llamada Acaya, ¿ya? Muy bien. Los griegos o aqueos van a ser castigados por Apolo por la culpa de Agamenón. Profi, ¿quién era Agamenón? El jefe de jefes. Recuerda que cada uno de estos héroes llegó con su ejército, pero el ejército más numeroso fue el de Agamenón. Por eso Agamenón fue elegido el comandante general, el jefe de jefes. Por eso lo llamaban el pastor de hombres, porque tenía un ejército numerosísimo, ¿ya? Y Agamenón tenía cautiva una esclava. Esa esclava llevaba por nombre Criseida, con C de cereza, casi digo cerveza, qué feo, qué asco. Ahora me tomo una, muy bien. Criseida, ella era su esclava. Y Criseida era hija de un sacerdote que le prendía velitas a Apolo, ¿no? Claro, Criseida, hija de Crises. La terminación ida quiere decir hija de o hijo de, ¿ya? Por eso aquí les es llamado el Pelida, porque su papá es Peleo. Terminación ida, hijo de, ¿no? Hijo de Peleo.
Criseida, hija de Crises, ¿ya? Sacerdote de Apolo. Crises le dijo a Agamenón, devuélveme a mi hija, te voy a pagar una gran fortuna por su rescate. Agamenón le dijo, vete viejo de aquí, antes que pierda la paciencia y me olvide tu condición de sacerdote de Apolo. Y entérate de una vez que cuando esta guerra termine, tu hija será mi esclava y me servirá en mi casa y en mi cama cuando a mí me plazca. Así de frío y de duro fue Agamenón con el sacerdote Crises por griegos, provocando pues una muerte que se ha extendido por más de 9 días. Se despertaban los guerreros, se despertaban y encontraban a varios de sus compañeros muertos por la peste provocada por Apolo. El que averiguó la causa de esta peste fue Aquiles. Aquiles conversó con un adivino llamado Calcas, adivino de males porque siempre profetizaba desgracias, ¿ya? El adivino de males, ¿no? Y Calcas le dijo, la culpa de esta peste la tiene Agamenón por retener a Cristo. Entonces Aquiles tuvo que ceder y devolver muy molesto, dándole a Aquiles su esclava favorita. ¿Y cómo se llamaba la esclava favorita de Aquiles? Briseida. Su profe, bien parecido. Parecido. Es un parónimo, ¿no? Suena parecido. Se escribe parecido, pero no es igual, ¿ya? La esclava favorita de Aquiles era Briseida, y Agamenón se la arrebató. Aquiles estuvo dispuesto a matarlo. Estaba ya con las manos en la empuñadura de su espada. Un tris y lo mataba. Aquiles tenía mucha más fuerza que Agamenón, pero en ese instante la diosa Hera envió a Atenea. Claro, aparte de su esclava favorita, no solamente era para que le tendiera la cama, sino para que la descendiera también en algunas ocasiones. Y ya, pues imaginen ustedes cómo descendían eso, ¿ya? Pero recuerda, la mujer no por el amor, por el sentimiento, ya les he hablado del machismo de esa época. Entonces, si no era por amor, por qué se encolerizó? Porque era su propiedad, ¿ya? Porque era su esclava, era algo que él había logrado como botín de guerra, invadiendo diversas ciudades. Pueblos aliados de los troyanos también fueron atacados por los griegos, y de estos ataques, de estos, ¿no?, pequeños conflictos aislados, se tomaban pues prisioneros, prisioneras que terminaban convirtiéndose en esclavos o esclavas, y Briseida es producto, ¿no?, de esos saqueos de ciudades aledañas a Troya. Muy bien. Y era una posesión. Y a nadie le va a gustar que te arrebaten algo que es tuyo, que te ha costado tanto. Porque aquí le hizo saber a Agamenón, soy el que soporta sobre sus espaldas el mayor peso de la contienda, pero soy el que menos se lleva. Y tú, sin hacer mayores esfuerzos, recibes de nosotros los guerreros, los que combatimos, los que arriesgamos el pellejo, la mayor parte del botín. Tú no eres mi rey, le dijo Aquiles. Tú no eres mi rey. Yo no estoy aquí para obedecerte. Yo estoy aquí para ayudar a tu hermano, a Menelao, que fue despojado de su esposa. Atenea, que bajó por orden de la diosa Hera, le dijo a Aquiles, enójate todo lo que quieras, pero no lo mates. Si quieres, insulta al Raplén en ese descampado, ¿ya? Se daban los enfrentamientos, las luchas entre griegos y troyanos. Las embarcaciones de los griegos se encontraban ahí en la orilla del mar. Y desde la orilla del mar hasta se daban los enfrentamientos y las luchas. Los griegos nunca retrocedían porque tenían a Aquiles y a los mirmidones. Los que siempre retrocedían
y terminaban, por ende, replegándose dentro de la ciudad eran los troyanos. Los troyanos salían para tratar de ahuyentar a los griegos, pero los griegos finalmente los terminaban recluyendo en la ciudad, pero no podían ingresar, así como ustedes se dan cuenta, no podían ingresar a la ciudad. Los troyanos siempre se estaban replegando. No habían obtenido la victoria definitiva, pero no habían perdido ninguna batalla hasta ese momento. Solo les faltaba la cereza del pastel, que era tomar la ciudad por asalto. Pero las enormes fortificaciones, las enormes murallas resguardaban a la ciudad de Troya. Entonces Aquiles no era determinante para la victoria definitiva, pero sí era determinante para que los griegos no perdieran. Era determinante su presencia para que los griegos no retrocedieran. Y eso no lo supo advertir Agamenón. Se dejó llevar por la ibris. Profe, ¿y qué es la ibris? La ibris es la soberbia. Ya lo voy a escribir en el chat. ¿Ya? Ibris, soberbia. Y era el peor defecto, el peor vicio en el que te nublaba y venía luego dejarse llevar por la ibris. Ya lo conoceremos. Aquiles se retiró del campo de batalla, al igual que su ejército los mirmidones. Aquiles se puso a llorar a pesar de su ferocidad, de su gran valor, mostrar ese lado humano, ese lado sensible que es tan connatural al hombre. Y se puso a llorar, se acercó y le dijo, ¿qué pasa, hijo? ¿Por qué estás llorando? Agamenón me ha tratado mal, me ha humillado. Y su madre entró en cólera y subió al Olimpo para hablar con Zeus. ¿Cómo es posible, Zeus? Ustedes, los dioses, dijeron que mi hijo moriría joven, pero que a cambio de esa vida corta tendría una fama y una gloria eternas. Pero ¿cuál es esa gloria? ¿Cuál es esa eternidad? Si Agamenón lo trata como quiere, Aquiles está sufriendo en este instante, castigar la soberbia de Agamenón. Recuerda, Zeus, que yo te ayudé, y tras esta derrota, los griegos se quejarán. Con Aquiles y los mirmidones esto no estaría pasando. No seríamos nosotros los que retrocediéramos. Nosotros no estaríamos retrocediendo. Tenemos que convocar nuevamente a Aquiles. Agamenón se dio cuenta del error que había cometido al subestimar, ¿no?, el valor, la importancia de Aquiles y de su ejército. Por eso envió a 3 hombres para convencer a Aquiles del regreso. ¿Quiénes fueron esos 3 hombres? Fénix, que tenía fama de ser un gran arquero, disparaba con mucha y había sido un gran amigo de la familia de Aquiles. Y era primo de Aquiles, porque Telamón, el padre de Áyax, era hermano de Peleo, el padre de Aquiles. Entonces, si Peleo y Telamón son hermanos, sus hijos tienen la relación de ser primos, ¿ya? Muy bien. Y Ulises, pues el hombre más inteligente, pues, ¿no? El más inteligente de los hombres. Pero ninguno de los 3 logró convencer a Aquiles de volver al campo de batalla. Aquiles no quiso. Aquiles en ese momento también se dejó llevar por la ibris, digo. Aquiles dijo, ¿por qué vienen a pedir disculpas ustedes? Si fue Agamenón el que me ofendió, que sea él quien se arrodille ante mí y me pida perdón, y así yo volveré. Pero Agamenón era otro orgulloso que no haría caso, pues, de la petición, ¿no?,
de Aquiles. Aquiles entonces también se ensoberbeció, se dejó llevar por la ibris, por la soberbia, y no aceptó esta invitación a la paz extendida, ofrecida por Agamenón. Y eso va a tener repercusiones que han de hacerle sufrir a Aquiles. Como Aquiles no quiso ir al campo de batalla, sus enviadas, ¿ya? Su patapata, ¿ya? Le dijo, si tú no quieres pelear, nadie puede obligarte a pelear, Aquiles, pero tampoco me obligues a permanecer aquí con los brazos cruzados, mirando cómo los troyanos aniquilan a nuestros hermanos, los aqueos, los griegos. Yo quiero pelear y tengo un plan. Dame tu armadura, dame tu yelmo, o sea, tu casco, dame los mirmidones, a tus caballos, Janto y Valio, para enfrentar a los troyanos. Cuando los troyanos me vean en el campo de batalla, pensarán que yo soy tú, y por el y habremos librado de la amarga muerte a nuestros hermanos los griegos, quienes podrán acomodarse mejor para Aquiles. Aquiles, ojo, con su venia, con a los mirmidones, para que su supuesto y verídico, pero le hizo un consejo. No pelees con Héctor y no te acerques a las murallas de Troya, que la caída de esos muros no es una gloria reservada para ti. Patroclo dijo, amén, así será. Pero se olvidó durante la lucha del consejo brindado por Aquiles y empezó a matar a muchos troyanos y se acercó a las murallas de Troya y el dios Apolo lo golpeó sin que advirtiera de dónde vino el golpe Patroclo, quien cayó pesadamente de su carro de combate, herido de muerte, ¿ya? Por Héctor, terminará acabándose su vida. Héctor había estado huyendo, pero Apolo le dio la orden de regresar, y cuando Patroclo cayó del carruaje y fue alcanzado por la lanza de Euforbo, herido, Héctor se aproxima a Patroclo y lo termina ultimando, lo termina asesinando. Pero lo asesina cuando ya Patroclo pues estaba lastimado, ¿no? Primero recibió un golpe que no supo de dónde vino, ese golpe lo lanzó pues el dios Apolo, y ya en el piso un guerrero de nombre Euforbo lo lastimó severamente. Y ya lastimado, Héctor lo encuentra y lo termina asesinando con mucha facilidad. Pero Patroclo le dijo, yo tengo mi vengador, tengo mi Avenger, alguien vendrá a vengarme y ese hombre, tanto tú como yo, sabemos que nos supera en fuerza y en valentía. Tú también morirás. Una vez que Héctor acabó con la vida de Patroclo, sabía que Aquiles regresaría, el verdadero Aquiles regresaría al campo de batalla. Aquiles, lleno de cólera, de enojo, lloró nuevamente por la muerte de su amigo y su madre, la diosa Tetis, le consiguió una nueva armadura fabricada por el dios Hefestos. ¿Ya? Recuerden que Hefestos, como nació bien feo, no lo quisieron sus padres. Zeus y Hera lo botaron del Olimpo. Tetis lo recogió y lo crió. En agradecimiento, Tetis le pide pues a Hefestos, tú que eres el dios de los metales, el que le da forma a los metales, fabrica una nueva armadura para mi hijo. Y Hefestos, feíto pero agradecido, terminó concediendo esa petición. Y con esa nueva armadura Aquiles regresó al campo de batalla, hizo las paces con Agamenón, Agamenón le devuelve a su esclava Briseida, pero Aquiles solo tenía en mente la idea de la venganza y asesinó a Héctor. Y después de haber asesinado a Héctor, arrastró su cuerpo frente a las murallas de Troya. Esto a los dioses no le resultó nada agradable. Por eso convocó Zeus a Tetis para hacerle saber a Aquiles que no estaba nada feliz con la determinación de Aquiles de arrastrar el cadáver de Héctor. Comunícale a tu hijo que estoy fastidiado. Seguro que por respeto a mi ira, a mi enojo, devolverá el cadáver de Héctor. Por otro lado, Zeus envió a Hermes, donde el rey troyano Príamo, para darle consejos y convencer a Aquiles de devolver el cadáver de Héctor. Tras los consejos del dios Hermes, Príamo partió hacia las embarcaciones de Aquiles y finalmente estuvo frente a él. De rodillas y llorando, le suplicó, nombrando a Tetis y a Peleo, y así logró tocar el corazón, el frío y duro corazón de Aquiles. Aquiles también comprendió el dolor del viejo, pues ambos habían perdido a un ser querido.
Príamo, su mejor hijo, al mejor de sus 50 hijos, porque Príamo tuvo 50 hijos y Héctor era el mejor de ellos, y Aquiles había perdido a su mejor amigo. Aquiles se sintió compungido, se sintió tocado, identificado con el dolor del viejo rey Príamo y le dijo: está bien, viejo, me has agarrado ahí donde me duele, en el corazón. Y le dio el cadáver de Héctor. Para sorpresa de Príamo, el cadáver de Héctor estaba completamente ileso, no tenía ni un solo rasguño. Los dioses Apolo y Afrodita habían sabido preservar el cadáver, lo supieron conservar. Por eso para Príamo fue un consuelo. Muerto su hijo, pero en buen estado. Más parecía dormido que muerto. Y Aquiles le aseguró 11 días de tregua, 11 días de paz. Eso significa que el día 12 la guerra continuará, pero eso ya no narra la Ilíada. Por eso si a ti te preguntan, ¿no? ¿Ya? Por eso a ti te preguntan. No, o sea, ya estaba muerto Héctor, pero obviamente su cuerpo, al ser arrastrado, sufriría todo tipo de laceraciones, de cortes, pero Apolo y Afrodita cuidaron el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, Afrodita va a untar el cadáver de Héctor con un aceite especial, ¿no? Que va a conservar el cadáver de Héctor. Y Apolo va a impedir que el sol seque los nervios, los tejidos, las células, el cadáver de Héctor. Por eso cuando Príamo encontró el cadáver de su hijo, lo encontró en perfectas condiciones. Y es por eso que decimos que la Ilíada termina con la muerte y el funeral de Héctor. Recuerda que Aquiles le da 11 días de tregua a Príamo para que durante esos 11 días los troyanos puedan despedirse de una manera correcta de su héroe máximo. El día 12, cuando la tregua termine, la guerra continuará. Por eso, si a ti te preguntan, ¿la Ilíada termina con la destrucción de Troya? No, la destrucción de Troya ocurrirá después de la Ilíada. ¿Y esto se narra en la Odisea? Tampoco, chicos. En la Odisea se narran hechos posteriores a la destrucción de Troya. Si quieres saber qué obra te da detalles de cómo Troya fue destruida, la Etiópida de Artino de Mileto y la Eneida, que es más fácil de conseguir, de Virgilio. ¿Ya? ¿Y cuál es el tema central de la Ilíada, profe? La cólera del pelida Aquiles. ¿Qué inicia su cólera? ¿Qué desata la cólera de Aquiles? Chicos, el tiempo cada vez se hace más breve, se hace más corto, y nos elimine pues la reunión. Chicos, les da más. Yo siempre extendiéndome, explayando. La próxima semana vamos a continuar con la Odisea, ¿ya? Y bueno, espero que les haya resultado agradable la clase y me disculpan por no ajustarme al programa, porque estos temas a mí de verdad me apasionan mucho y a veces me olvido del tiempo, pero ya trataré de corregir. No sé si me disculpan ya la extensión, ¿no? En los detalles. Sí, Paris mata a Aquiles, pero no en la Ilíada. Recuerda que en la Ilíada no se muestra la muerte de Aquiles. La Ilíada termina con el funeral de Héctor, con esa tregua de 11 días para que los troyanos puedan despedirse por medio de un adecuado funeral de su líder máximo, ¿no? De Héctor. Bien, chicos, entonces, sin mayores preámbulos, la próxima semana retomamos con la Odisea y ya nos nivelamos con el tema que corresponde, ¿ya? Y bueno, hoy sí se me ha hecho un